Sister Sharon has a very special testimony. La hermana Sharon tiene un testimonio muy especial Because last July the 17th, the Lord gave her a very fine husband. porque en julio del año pasado, el día 17, Dios le dio un maravilloso esposo. She has been with us for about how many years? 4.5 years. Y ella ha estado con nosotros por 4 años y medio ya. Sharon was born in India. Her parents were missionaries. Sharon nació en la India, sus padres eran misioneros allí. And her mother was killed in a tragic car accident when Sharon was 13 years old. Y su madre murió en un accidente automovilístico cuando Sharon tenía 13 años de edad. Her father married again, Su padre se volvió a casar, but Sharon never fit in with the new stepmother. pero Sharon nunca se adaptó a la madrastra. So she suffered a great deal as a little child. Así como una niña sufrió mucho. And God gave her a call and a burden for the Spanish-speaking people. Y Dios le dio una carga y un llamamiento por el pueblo de habla hispana. And she went to school and studied Spanish. Y ella fue a la escuela y estudió el español. And then she came to work with us. Y entonces vino a trabajar con nosotros. About a year ago, God spoke to her and told her to start to learn how to print. Y hace un año más o menos el Señor le empezó a hablar que tenía que aprender cómo se imprime. So this little girl began running our big printing machines. Así que esta niñita empezó a manejar nuestras maquinarias de impresión. You see, we believe that the end-time handmaidens can do anything. Usted ve que nosotras creemos que las siervas del tiempo final pueden hacer cualquier cosa. So Sharon has been printing all of these books. Así que Sharon ha estado imprimiendo todos estos libros. And she prints the little Gospels in different languages. Y ella imprime también los evangelios en diferentes idiomas. Here she's printed the Gospel of John in Tibetan. Este es el evangelio de San Juan impreso en el idioma del Tíbet. And it's the first time the gospel has been taken all over in such quantities into Tibet. Y es la primera vez que el evangelio fue llevado en tan grande cantidad allí a esa tierra prohibida. And we have it plain so we can use it for smuggling so that the spies don't find it that quick. Y nosotros lo hacemos sin título ni identificación para que cuando lo buscan no pueden identificar lo que es. So we thank God for Sharon's ministry. Así que damos gracias a Dios por el ministerio de Sharon. But the work was very great and God sent her a husband. Pero como la tarea era tan grande, el Señor le mandó un esposo. He is the son of my first end-time handmaiden, Dorothy Buss's son. Y él es el hijo de la primera sierva del tiempo final que acompañó a la hermana Gwen, que es la hermana Dorothy Buss. He came down with his mother at Christmas a year ago. Él vino a visitar a su madre en la Navidad del anteaño. And you know what the Spanish people do? They serenade and win the heart of the young girl. Y usted sabe lo que hacen la gente hispana. Dan serenatas a las chicas y le ganan el corazón. So he played the guitar and he won her heart. Así que él tocaba la guitarra y le ganó el corazón. And so we had the wedding in July. Así que tuvimos el casamiento en julio. And we had a beautiful wedding. Y fue un hermoso casamiento. And now the Lord is blessing them so much we need more printers helping us with this. Así que el Señor nos ha estado bendiciendo tanto que necesitamos más ayuda en la imprenta. So pray every time you read these Bible studies, pray for Sister Sharon and Así que husband cada Philip. vez que lean estos estudios bíblicos, oren por Sharon y su esposo. All right, don't say anything, just sing. Just sing. You just thank God for your good husband. Le doy gracias a Dios para mi esposo. Por mi esposo. Qué bueno es This is the Jesús. first time to be parted since they're married. I mean, he's crying in America. Dice que mi esposo está llorando en los Estados Unidos. Oh, gracias a Dios. ¿Qué vas a cantar?
Voy a cantar otra vez el corrito del Cantar de los Cantares de Salomón. En el primero capítulo, verso 4. Atráeme, en pos de ti correré. Atráeme, en pos de ti correré. El Rey me ha metido en sus cámaras, me gozaré y alegraré. En inglés es así. Draw me, and I will run after thee. Draw me, and I will run after thee. The King has called me into his chambers. I will rejoice and be glad in him. Atráeme, canten conmigo. En pos de mí correré. Atráeme, en pos de ti correré. El Rey me ha metido en sus cámaras, me gozaré y alegraré. We thank the Lord that He is a supernatural working God. Damos gracias a Dios de que Él es un obrador de milagros. We don't have much time today, so God has to do His supernatural work in a short time. Nosotros no tenemos mucho tiempo en el día de hoy, pero Dios tiene que hacerlo en una manera sobrenatural y en poco tiempo. I believe that God wants to move in Argentina in a church in a greater supernatural outpouring of the Spirit than He Yo did. creo que Dios quiere moverse en Argentina en una gran manera sobrenatural por su espíritu como nunca antes lo ha hecho. In 1 Corinthians 12, God gave the gifts to the church. En 1 Corintios 12 Dios dio los dones a la iglesia. The gifts are not there for somebody just because you fulfilled certain qualifications. Y los dones no están allí para alguien que ha reunido ciertas calificaciones nomás. As we came here about 3 years ago or 5 years ago, I noticed that not many moved in this kind of gift. Mientras nosotros hemos estado aquí hace 3 años atrás y aún la vez anterior hace 6 años atrás, hemos visto que muchos no se han movido en esta esfera de los dones del Espíritu. But I realize that God is beginning to give a hunger for the supernatural in a new way in Argentina. Pero yo me doy cuenta que Dios está poniendo un hambre por lo sobrenatural en Argentina. Supernatural is not just for the pastors and for the evangelists and for the prophets.
Lo sobrenatural no es para los pastores ni evangelistas o profetas. But the supernatural is for those who believe. Pero lo sobrenatural es para aquellos que creen. And I believe that you are believers. Y yo creo que ustedes son creyentes. And as you are a believer, you can receive from the gifts of God which He gave you. Y si ustedes son creyentes, pueden recibir de los dones que Dios les ha dado. I just like to read the scripture in 1 Corinthians 12, verse 7. Quiero leer en 1 Corintios 12, verso 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. For one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge, by the same Spirit, to another faith, healing, and just go down. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. In this end time, all those gifts will be operated in the body and in the church of Jesus Christ. En este tiempo final, todos estos dones van a ser operados a través de la iglesia de Jesucristo. Now the Spirit of God does not mean that if I receive the word of knowledge that I can prophesy. He does not mean that. Just because I have one gift, I can't have another. El hecho de que uno tenga un don no quiere decir que otro no pueda tener ese don. But he means that all his gifts to different members should be operated and manifested in the Pero church. significa que los diferentes dones son dados a diferentes individuos para que estén operando en la In iglesia. our own ministry, we realized and recognized that different type of gifts work in different country in a, how would you say, in a more outstanding way. Y nosotras nos damos cuenta por nuestra experiencia personal de que en diferentes países, según la necesidad de ese país, el Señor opera con esos dones en diferentes formas. Sometimes when we're in America, we don't use the gift of prophecy. A veces cuando estamos en Estados Unidos no usamos el don de profecía. It's not because we don't have the gift, but because the need is not there. No porque no tengamos el don, sino porque no está allí la necesidad. But every time we come to a nation where a gift is not operated as much as it should be, Pero cuando llegamos a una nación donde el don no está en operación como debería estar operando, God will move with the Spirit upon us and bring this gift to encourage and strengthen the church. of Dios va a poner en operación ese don para fortalecer y animar a la iglesia de Jesucristo en ese lugar. And I believe that God in this hour when the enemy comes against us, Y yo creo que Dios en esa hora cuando el enemigo vendrá contra we nosotros, cannot work longer in a natural form. nosotros no podemos trabajar en una manera natural. It doesn't matter how great of talents, it doesn't matter how No importa cuán grandes sus talentos y habilidades son, la carne tiene sus limitaciones. And I notice as I given a personal word over some of you, Y yo he notado que al dar una palabra personal sobre algunos de vosotros, God said, I'm going to take you out of the limited realm to the unlimited realm. yo te voy a tomar a ti, te voy a llevar del plano limitado al plano ilimitado. In other words, he said, I am going to take you out of the realm of flesh which has limitation and bring you into the realm of the spirit which is supernatural. En otras palabras, él dice, yo te voy a sacar del plano de la carne, que es lo natural, y te voy a llevar al plano del espíritu, que es lo sobrenatural. Now something happens when you flow into the spirit. Ahora algo sucede cuando fluyes en el espíritu. To move in the gifts and to move into the manifestation of the spirit, Para- you have to bring your flesh into the subjection of the spirit. Para moverte en el espíritu y fluir en el espíritu y en el mover del espíritu, tú debes sujetar la carne al espíritu. Some of you don't operate your gift because you're too scared. Algunos de ustedes no operan vuestro don porque están demasiado asustados. You're afraid to fall and you're afraid to do mistakes because everybody moves you. Or knows you, I mean. Tienen temor de operar
porque todos le conocen y temen cometer errores y cometer faltas. And because of those thinking, you have already right there the limitations. Y por causa de ese pensamiento, allí están las limitaciones. To move in the spirit, you have to have utter abandonment of the flesh. Y para moverte en el espíritu tiene que haber un abandono total de la carne. For you don't care anymore what brother so-and-so thinks and sister so-and-so thinks, but that you have only one desire to bring forth the spirit to your body. Donde tú no te interesa lo que fulano de tal o mengano de tal piense o diga, sino que tú estás dispuesto a fluir en el espíritu. Many times I realize the supernatural is our body does not want to cooperate. Muchas veces me he dado cuenta que en lo sobrenatural es nuestro cuerpo que no quiere For cooperar. instance, if we had a mighty meeting yesterday and we went late to bed, Y por ejemplo, nosotros tuvimos una gran reunión en el día de ayer y nos fuimos muy tarde a la cama. sometimes it's hard to let the spirit flow through a sleepy body. Y a veces es muy difícil hacer fluir el espíritu a través de un cuerpo soñoliento y lleno de sueño y And cansancio. we drag our feet and we hope somebody is there to crank us up and move us and bring the spirit down on us. Y empezamos a arrastrar nuestros pies y apenas nos movemos y decimos, ojalá haya alguien ahí que me despierte. I tell you, supernatural feeling is the killing of your flesh. Yo te digo que pensando sobrenaturalmente es matar la carne. You maybe be worn out in this convention, but we go from one convention to the next convention to the next convention. Tal vez tú quedes agotado después de esta convención, pero nosotros de esta convención vamos a otra, y de la otra nos vamos a otra, y de la otra a otra. And I tell you, in the flesh, it's impossible to stand for hours and give a personal ministry to anybody. Y yo te digo que en la carne es imposible pararse por horas y dar una palabra personal de profecía a cada uno. And I have to be honest, sometimes when I'm tired and the people come around, I think in my flesh, oh, I wish they would have gone away and get a hold of God themselves. Y yo mismo a veces cuando me rodean la gente en cualquier momento pidiéndome ministerio, mi pensamiento es, ¿por qué no se van directamente a Dios mismo para que les hable? Señor, ¿por qué tienen que esperar por mí si yo estoy agotada y cansada? ¿Por qué ellos mismos no toman el don y lo usan? Pero ¿cuándo yo puedo experimentar lo sobrenatural? When my legs hurt and my feet hurt and my throat hurts and I think I can't prophesy and preach another sermon anymore. Cuando mis pies duelen y cuando mi cuerpo está cansado y cuando mi garganta ya no da más de hablar, ahí es cuando tiene que entrar lo sobrenatural. I think, oh God, I'm on the end. I have not one word more. I am on the end. Porque cuando yo al final no tengo ni una palabra más es porque ya he llegado al final. Oh, I tell you that it's the beginning to overcome that human nature and move into the realm of the Spirit. Oh, yo te digo que no hay ninguna magia para mover a esta carne de lo natural a lo sobrenatural y llevarla al plano del Espíritu. And that's the reason why many of us don't come into this. No entramos en lo sobrenatural. Because we preserve our strength, we preserve our life, and we say, God, move supernatural, but we don't want Him supernatural to touch our flesh. Y nosotros por esa causa decimos, Dios, yo no doy más, no aguanto más, y Dios no puede moverse en lo sobrenatural porque le limitamos a Él. Listen, God is going to bring you into the unlimited realm of the Spirit. Escucha, Dios quiere traerte a ti al reino ilimitado del Espíritu. For the uneducated and those who have limitation will have words of discernment and wisdom for the body of Jesus Christ. Para aquellos que no han sido educados y no tienen mucha instrucción, vendrá palabra por el Espíritu Santo de instrucción y de sabiduría. Will encourage others supernatural to move into the power of the Spirit. Para que puedan de esa manera animarse y moverse
en lo sobrenatural por el poder del Espíritu Santo. I'll tell you what God works in the word of prophecy these days. Yo te diré cómo Dios obra en las palabras de profecía en estos días. He is not there just to give you a magic formula like a soothsayer. Él no está allí para darte una fórmula mágica, Where we just say the thing and the things are going to happen. donde decimos las cosas y las cosas van a suceder así nomás. That God wants to stir up something within you to bring even the promises you have buried within you and to get a greater aim after the power of God. Pero Dios quiere despertar aquello que está dormido dentro de ti y aquellas promesas que no se han cumplido y que tú ya las sabes. So that He can give us a new vision and a new zeal and a new desire in our weakness to find His Y strength. de esa manera que el Señor nos pueda dar un nuevo celo, una nueva fortaleza y una nueva visión para alcanzar aquello que no hemos alcanzado. Don't come to me next year and you say, oh, Siggy, you're a false prophet. Your promises came never true with the Lord speaking. No me venga a mí alguno de estos días y decirme, sigue usted es una profeta falsa porque lo que usted me habló no se cumplió. If you never worked and let Jesus Christ work to your life and create that courage and that strength within you, Si usted no ha trabajado para aquello que el Señor le ha hablado y le ha dicho, se cumpla en su vida y en el propósito que Dios tiene con usted. I tell you, the prophecies you received is not the end result, but it's just that mustard seed to bring forth a mighty tree of faith within your Yo heart. te digo que las palabras proféticas que tú has recibido no es el resultado final, sino es solamente la semilla de lo que Dios quiere hacer. Encouraging you to go from the limitation to the unlimited realm of faith. Para animarte a ti para que salgas del plano limitado y subas al plano ilimitado. And God is the same. He's going to still use human bodies to perform His miracle as we yield to Him. Escucha, Dios siempre es el mismo y Él todavía va a usar cuerpos humanos mientras nos rendimos a Él para cumplir su propósito. I did not fulfill any qualifications to receive the gift. Yo no reuní ninguna calificaciones para conseguir los dones. As a matter of fact, I received the gift of prophecy. I was only 2 days saved and I didn't know a thing. Y de hecho yo cuando recibí el don de profecía tenía 2 días de salvación solamente y ni sabía lo que eso era. But the word of prophecy didn't mean I have the wisdom. Y por tener el don de profecía no significa que yo tenía el don de sabiduría. I had gave the first prophecy in my life in the Baptist church and they kicked my father out. Yo di la primer profecía en una iglesia bautista y por causa de ello echaron a mi padre de la iglesia. I didn't know any rules or regulation of the church. Yo no conocía las reglas y los reglamentos de la iglesia. I didn't realize what great trouble it would stir up one little prophecy to one handmaiden of the Lord. Yo no sabía distinguir qué problema causaría una sierva que se parara a dar una profecía en la congregación. All I had other abandonment to God and I wanted to fulfill His law in my being. Lo único que yo tenía era una entrega total de mi vida a Dios y que yo quería que Dios cumpla su propósito en mi vida. In the meantime, I got some other gifts beside prophecy. Y en el tiempo intermedio yo recibí otros dones además del de And profecía. I'm able to discern things better than I used to. Y yo podía entonces discernir las cosas mejor que lo podía hacer entonces. But I tell you this, God used it to bring forth a new hope and creation even in people who did not believe it. Pero Dios utilizó esto para traer una nueva esperanza y una inspiración en personas que aún no lo creían. You know what it says in 1 Timothy, and I already mentioned it in impartation. ¿Sabe lo que dice allí en 1 Timoteo? Y yo ya lo mencioné cuando hablé acerca de la impartición. Paul said, I'm going to the laying on of hands. I am going to stir up in you spiritual gifts.
Pablo le dijo, despierta el don que está dentro de ti, que te fue dado por la imposición de las manos. And this is what God wants to do when He moves to the power of His Holy Y Spirit. eso es lo que Dios quiere hacer cuando Él se mueve por el poder de su Espíritu Santo. You know what happened when you receive the Holy Ghost? You have the seed of every gift within you. Usted sabe que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene dentro de usted la semilla de cada don que el Espíritu Santo contiene. Because the Holy Ghost is the one who gives the gifts. Porque es el Espíritu Santo el que da los dones. So when we lay the hands upon you and the power of God comes in your life, Y cuando imponemos las manos sobre usted y el poder de Dios viene sobre su vida, God wants to stir up within you spiritual gifts. Dios quiere despertar dentro de usted los dones espirituales. That to be stupid, you can have discernment and wisdom and power. En lugar de ser usted un tonto, usted tiene un espíritu de discernimiento y de poder. And you can operate in the power and you need this gift of God to overcome carnality, flesh and devil. Y usted al operar estos dones que tanta falta le hacen, usted puede vencer la carnalidad, las tentaciones y todas las demás cosas negativas. Only the supernatural the devil can't attack. Es solo lo sobrenatural que el diablo no puede atacar. Anything that you do in the flesh and in the natural, the devil can destroy, eat up and throw. Todo lo que usted haga en la fuerza de la carne, el diablo lo puede destruir, lo puede comer y quitar. But when you come into the realm of the Spirit, Pero cuando usted viene al plano del Espíritu, when you rent the veil of flesh in your mind and in cuando your usted life, quiebra el velo de carne de su mente y de su corazón, for the blockages and the fears and the complexes are gone, y cuando los complejos y los temores se han ido, for the anointing will break the yoke in your life. entonces la unción quebrará el yugo en su You vida. too can flow in the power and anointing Y of the Holy entonces Ghost. usted también puede fluir en el poder y la unción del Espíritu Santo. I know that some of you are still needing ministry today. Yo sé que algunos de ustedes todavía necesitan ser ministrados en el día de Many hoy. of you have been already ministered to. Muchos de ustedes ya han sido ministrados Some of you got already the double and the triple portion. y algunos de ustedes ya recibieron la doble y la triple porción. And you still pray we want the fourth portion yet. Y algunos todavía están esperando una cuarta bendición. But I ask you to let God move and break through from within. Y yo te pido que tú empieces a moverte y pedirle a Dios que se mueva a través de tuyo por tu interior. If you did not like your word and you would come again, if it's the Holy Ghost, you just repeat what he said before. Si no te gusta la palabra que has recibido y Dios repite la misma cosa, es porque el Espíritu Santo te ha Don't hablado. think, well, maybe today she Mejor que has... lo aceptes. Don't think, well, maybe today they have a better day and I get a better prophecy. No pienses, bueno, hoy parece que están de buen humor las hermanas, voy a recibir una profecía mucho más linda. Oh, I tell you, the Holy Ghost is the same today, yesterday, and forever. Pero yo te digo que el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy por los siglos. And he's going to know what is in your heart, and he even knows the things you don't know what's in your subconscious. Él sabe lo que está dentro de tu corazón y aún las cosas que están en tu subconsciente que tú no las sabes, el Espíritu Santo Listen, las the Holy conoce. Ghost does not only deal with your conscience, he deals with your subconscious. Escucha, el Espíritu Santo no solamente obra en tu conciencia, sino también en tu Some subconsciente. people don't even know themselves. They think what they think they are. Algunas personas ni se conocen siquiera a sí mismos, ellos piensan que son lo que son. But you're not that what you think you are. Pero tú no eres aquello que tú piensas que eres. You are what you're thinking. Tú eres lo que es tu pensamiento. Doesn't mean you're spiritual just because you go to church and somebody prayed over you. Yes, if you think
carnality all week long, you are carnal. No pienses que tú eres espiritual porque fuiste a la iglesia y alguien oró por ti, siendo tú carnal y pensando siempre en forma carnal. When you only think food and job and money and clothes and houses and cars and you on Sunday you think of Jesus, that doesn't make you spiritual. Porque tu corazón esté metido en autos, en casas, en cosas materiales y tú te vas el domingo a la iglesia, no pienses que ya eres espiritual por eso. So the Holy Ghost, He deals farther than what we know because He knows us. El Espíritu Santo va mucho más lejos que eso porque nos conoce a nosotros. Well, I could give you many examples, but I got to quit. Yo te puedo dar muchos ejemplos, pero tengo que terminar. And I just want to ask you today Y yo quiero pedirte hoy to let those come who did not receive from God what they need to receive. que solamente aquellos que no han recibido ya de parte de Dios And lo don't que estaban esperando recibir, vengan. let God lead you inside. Y deja que Dios te dirija aquí adentro. I don't need to just put my hands up on you or Gwen or David. God wants to put his hand on you. You mean they all didn't have prayer? Looks like, no. This short tape of Sister Siggy's message has been prepared and produced by the End Time Handmaidens Incorporated, Post Office Box 447, Jasper, Arkansas, USA, zip code 72641. That's End Time Handmaidens Incorporated, Post Office Box 447, Jasper, Arkansas, ARKANSAS, USA, zip code 72641. May God truly add His richest blessings and anointing to this message. Amen.